espiritual, amados, para poder conocerlo y poder así entender mejor esas cosas. Y hoy vamos a hablar de qué, amados, de la existencia real o no del infierno, amados. ¿Existe realmente lo que se conoce como el infierno, amados, o no existe? O mejor dicho, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte, amados? Hoy vamos a estudiar eso y vamos a ver qué piensa, amados, Ajim, o más que qué piensa, amados, qué dice realmente la Torá y la fe hebrea sobre esto. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar ese tema. ¿Qué hay después de la muerte, amados? O mejor dicho, si hay vida después de la muerte. Amén. Bueno, entonces, este tema sobre la vida después de la muerte es sumamente controversial y distinto de entender en muchas partes de la fe judía, debido a que la Torá, amados, no nos da detalles exactos sobre qué sucede después de la muerte, amados. Si nosotros leemos la Torá completa, no vamos a encontrar bases totalmente claras de qué pasa, amados, después de la muerte. Y es por eso que dentro del pueblo judío hay varias vertientes sobre este tema, amados. No hay una sola conclusión de que ellos digan, amados, o a la cual ellos lleguen para decirnos qué pasa en el mundo venidero, amados. No hay nada, amados. La Torá se especializa en esta tierra. La Torá solo hace énfasis en lo que vivimos en este mundo, amados. Cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, qué consecuencias buenas y negativas habrá en esta tierra para el que guarda o transgrede la Torá. Eso, amados, sí es bien específico. Eso sí es bien claro en la bendita Torá. Lo que no es claro, lo que no es específico, es que habrá después de esta tierra, amados. Eso es lo que no es específico. Tal vez porque sea un ámbito en el cual el Eterno, amados, no quiere que nosotros nos metamos, o más bien no nos toca a nosotros influenciar en ese ámbito como seres humanos. Pero bueno, vamos a comenzar definiendo el concepto más común de todos, amados, sobre la vida después de la muerte. Y este concepto, por supuesto, es el concepto que muchos de nosotros teníamos antes de venir al Mashiach. Y ese concepto es el concepto cristiano. Tanto el concepto cristiano católico como el cristiano protestante, que tampoco es en su origen así, pero es el que hoy en día se lleva. E inclusive muchas denominaciones, o cómo llamarlo, congregaciones de raíces hebreas, continúan con esta creencia que viene desde el cristianismo y tiempo atrás. ¿Qué pasa después de la muerte, amados? Entonces, esta es la versión más popular que cada uno de nosotros conocemos, y la conocemos porque nacimos con ella, amados. Y aquí viene un problema muy grande para cambiar nuestro pensamiento, amados. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nacimos con una religión que cree todas estas cosas, y por lo tanto a nosotros nos es muy difícil cambiar de parecer sobre esto, amados. Para nosotros parece un choque total de cultura y de pensamiento, y lo es, amados, y por ello a veces al hombre le cuesta bastante cambiar su concepto sobre la vida en el mundo venidero, amados, o qué hay después de la muerte. Entonces, esta enseñanza, que es la más popular, lleva más de 2000 años en la tradición cristiana siendo enseñada, amados, y por eso salir de esta tradición es todo un milagro, amados. Salir de esta tradición es todo un milagro. ¿Por qué, amados? Porque lo hemos dicho desde hace ya bastante tiempo. La verdadera restauración no es venir a decirle Yeshua al Mesías en vez de otro nombre. No es decir Shabbat en lugar de sábado. No es decir Shalom en vez de adiós, o cosas como esas. Es, amados, cambiar radicalmente nuestra forma de pensar, y esto es lo más difícil, amados. Y uno de los conceptos más difíciles para entender y cambiar en el ser humano, amados, es sobre esto, sobre la eternidad, sobre qué pasa después de esta vida, amados. El concepto más común entonces es sobre el cielo, y esto es que, como sabemos, la religión define el cielo como la morada de Dios, la morada de Elohim, la morada de ángeles y almas humanas. Cuando a alguien en cualquier cultura cristiana de cualquier país se le pregunta sobre el cielo, te va a responder que es la morada de Dios, del Eterno, es la morada de los ángeles, pero también es la morada de las almas humanas que han partido ya con el Creador, así dice. Son los hombres buenos, justos, que han muerto y que ahora están con el Señor, así dice. Entonces es el lugar también de las almas humanas. Este es el concepto más popular del cielo. Hay quienes afirman que el cielo o el infierno, lo contrario, es el destino final en el más allá para muchos seres humanos. Entonces, tanto el cielo como en el infierno es como la parada final de muchos. Tanto buenos o malos un día estarán en el cielo,
Los buenos y los malos estarán en el infierno. Entonces, la creencia en el cielo, así como lo conocemos, parece haber suplantado el anterior concepto judío del Sheol. Entonces, antes de que surgiera el cristianismo y sus conceptos del cielo, el concepto que se tenía de la muerte era el Sheol, que lo vamos a explicar en un momento, amados. Entonces, la creencia de un cielo suplantó al concepto judío del Sheol. Ahora bien, ¿qué es el Sheol? El Sheol, amados, es la única palabra que se usa en el conocido así Antiguo Testamento cuando se habla de muerte para un justo o para un pecador, amados, tanto para uno como para el otro. El concepto de Sheol es la palabra que se tradujo de muchas formas. Se tradujo como sepulcro, se tradujo como tumba, se tradujo inclusive como infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene miles de traducciones, es decir, pero a fin de cuentas, esta palabra es la única que la bendita Torah usa para referirse para qué hay después de la muerte de un justo o de un pecador, amados. Y eso es bien importante para borrar todos los conceptos errados que existen actualmente, inclusive en raíces hebreas, borrar todos los conceptos errados y tomar el concepto bíblico, amados, y el concepto real que tenía el pueblo judío antes de muchas cosas, amados. También se cree que el Mesías, después de su resurrección, tomó a todos los cautivos y los llevó al cielo. Desde entonces, todo creyente va directamente al cielo después de morir. Entonces se creía que antes la gente moría, aún siendo buena, y se iba al Sheol, ¿no? Pero viene Yeshua, muere, resucita y toma todas las almas de los justos y se los lleva al cielo. Y desde ese momento, cualquier persona que muere, se va al cielo. Ese es el concepto más popular, inclusive en raíces hebreas, amados. Vamos a ver si esto es realmente así como la Escritura dice. Ahora bien, según muchas religiones, el infierno, ¿qué significa infierno, amados? Infierno, también para empezar a definir las cosas y quitar los conceptos que teníamos, infierno es una palabra del latín, no es ni griega, ni hebrea, ni nada por el estilo. Es una palabra que viene del latín, amados, que significa lugar inferior o subterráneo. De ahí viene infierno, inferior, lugar subterráneo. Eso es lo que significa la palabra infierno. En ningún sentido y en ningún momento la palabra infierno significa lugar de tormento o lugar donde hay demonios o lugar donde hay llamas, nada de eso. Infierno simplemente significa lugar inferior, lugar subterráneo, algo por debajo de. Eso significa infierno. Inferno se dice en griego, o inferus. Ahora bien, es el lugar donde supuestamente después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores y es equivalente al tártaro de la mitología griega y al inframundo de otras religiones como la mexica, por ejemplo. Aquí en México se creía en un lugar, no lo voy a mencionar, que es idéntico al infierno cristiano. Entonces es idéntico su versión, es idéntico su concepto, amados. Entonces por eso el infierno se ve comúnmente como el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores, amados. Vamos a ver si esto es real. Entonces este concepto del infierno cristiano, amados, ese concepto del infierno cristiano, repito, también es extraído de un concepto griego llamado tártaro o tártaros. La filosofía griega tenía un concepto también de qué pasaba después de este mundo, amados. Y entonces los griegos tenían dos palabras, esto sí es importante para entender lo que estamos platicando. Los griegos tenían dos palabras para definir el mundo de los muertos. Uno era Hades, el Hades es la zona de los muertos. Su equivalente al hebreo es Sheol, el Hades. El Hades es la región de los muertos según los griegos, repito, amados. Y dentro del Hades hay un lugar más profundo según ellos, un lugar mucho más profundo. Y ese lugar se conoce como Tártaro o Tártaros. ¿Qué es el Tártaro según los griegos? Es un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes, es decir, para los seres mitológicos. Entonces el Tártaro, según los griegos, es un lugar dentro del inframundo, el Hades, y es un lugar que a la vez sirve como prisión para hacer sufrir
a la gente que va ahí, amados. El Tártaros, en pocas palabras, es el infierno de los griegos. Es un lugar de sufrimiento. Según Platón, era el lugar donde las almas eran juzgadas después de la muerte y donde los malvados eran castigados eternamente. La filosofía platónica, donde las almas eran juzgadas después de la muerte y donde los malvados eran castigados eternamente, amados. Esto es el Tártaros de los griegos, amados. Muy semejante al infierno cristiano. Por supuesto que sí, porque el infierno cristiano fue sacado de la filosofía griega. Ahora bien, de ahí se desprende otro término también muy popular, amados, y aquí entra una aclaración también muy importante. Dentro del concepto de infierno cristiano viene otro lugar llamado purgatorio. El purgatorio que muchos de ustedes yo creo que conocen muy bien debido a que fueron cristianos católicos y entonces desde niños tal vez ustedes iban no recuerdo cómo le llaman, catecismo me parece, donde se entrena, por decirlo así, al niño a hacer su primera comunión y se le enseñan todos esos conceptos de repente, ¿no? Purgatorio. Entonces, el purgatorio supuestamente es un supuesto lago de fuego donde se dice que van los pecadores para purificarse. Inclusive, según ellos, amados, es también donde van los niños, por ejemplo, los niños que no se bautizan, van a ese lugar, al purgatorio. Entonces, el purgatorio es un lugar que no es el infierno, sino simplemente un lugar para purificarse, amados, aquí de los pecados. Entonces, influenciados por las naciones vecinas, el judaísmo absorbió esta enseñanza y plasmado en algunos midrashim, se cree también actualmente en el pueblo judío, no en todo, pero en la mayoría, se cree también en un purgatorio, amados. Entonces, es algo que tal vez a muchos va a sorprender, pero actualmente, amados, el judaísmo, pero vamos a explicar si esto es bíblico o no, el judaísmo cree en un purgatorio. Entonces, cuando tú investigas en cualquier página de internet judía o inclusive directamente a un rabino, él te va a decir que sí existe un lugar de sufrimiento. Y ese lugar de sufrimiento le llaman a veces infierno, pero también purgatorio, amados. Entonces, según el pueblo judío, en parte, cree que la gente cuando es mala, cuando no guarda la Torá, al morir va a ir a un lugar de tormento. Este lugar de tormento es un purgatorio, según el pueblo judío, pero no va a permanecer ahí siempre, eternamente, sino solamente, dicen los midrashim, durante 12 meses. Entonces, ellos dicen que van a permanecer ahí los pecadores solamente por 12 meses, amados. Este es el concepto judío de purgatorio, un lugar de eso, de purificación, donde los pecadores van a estar pagando por sus pecados durante 12 meses, amados, y ya, después de eso ya no hay nada, según esta teoría del pueblo judío, amados. Entonces, esta enseñanza, repito, amados, según los rabinos, muchos rabinos, fue adoptada de tradiciones de pueblos vecinos, mas no es una enseñanza que viene directamente del pueblo semita, y lo vamos a explicar después, amados. Ahora bien, ¿qué pasa después? Según alguna parte del pueblo judío que creen esto del purgatorio, ¿qué pasa después de que el hombre va al purgatorio, según ellos? Muchos creen que al salir del purgatorio, el pecador es destruido totalmente. Es decir, amados, el pueblo judío en ninguna de sus ramas cree en un infierno eterno. En ninguna de sus ramas. Nunca ha creído en un infierno eterno o que una persona vaya al infierno para sufrir por toda la eternidad. Nunca han creído eso. Lo que cree actualmente es que van a un purgatorio, tristemente creen en eso, y van a estar ahí durante 12 meses exactamente, y después de esos 12 meses hay quien dice que van a ser destruidos, el pecador va a ser destruido, y hay quien dice que va a tener otra oportunidad de ir al Gan Eden. Es decir, que va a subir así como al cielo, amados, después de 12 meses de sufrimiento. Eso es lo que cree actualmente el pueblo judío, amados, pero vamos a ver si esto es real o no. Bueno, sin olvidar que esta enseñanza del purgatorio católico ha servido para hacer mucho dinero a los clérigos, diciendo que ellos son los únicos que pueden sacar a una persona de ese lugar a través de oraciones a cambio de dinero. Entonces, mucha gente, muchos clérigos católicos dicen, bueno, nosotros podemos sacar a la gente del purgatorio siempre y cuando nos den dinero y vamos a orar por él y va a salir del purgatorio y se irá al cielo. Bueno, vamos a ver si esto es verdad o no, amados. Vamos a ver algo bien importante, amados, donde empieza ya realmente el tema y donde empieza realmente, amados, ese choque drástico con el pensamiento que nosotros siempre hemos tenido sobre la vida y la muerte.
¿Cuál es el concepto, amados? El concepto es el siguiente, amados, el concepto que es tan difícil de aceptar por la cultura en la que vivimos. El pueblo judío, a diferencia de las demás naciones, no creía en una inmortalidad del alma. El pueblo judío, amados, a diferencia de las demás naciones, no creía en la inmortalidad del alma. ¿Qué quiero decir con eso, amados? Que el pueblo judío, en su origen, amados, la verdadera fe judía, en su origen, antes de ser influenciado por otras corrientes, nunca creyó en que una persona al morir iba a un infierno o iba a un cielo, amados. Es decir, que no pasaba absolutamente nada con ese ser. ¿Por qué, amados? Porque al hablar de que una persona al morir su alma va al infierno o va al cielo o donde sea, estamos hablando de que el alma es eterna. Es decir, amados, que el alma no es destruida nunca, es una eternidad del alma. Esto de la eternidad del alma es contrario a la esencia de la verdadera fe judía. La verdadera fe judía no cree en una eternidad del alma. Lo voy a explicar, amados. No estoy hablando de que no haya resurrección de muertos y una vida futura. No estoy diciendo eso. Estoy hablando específicamente de que no creen de que el alma sea eterna, amados. Es decir, que la persona no iba a un cielo o a un infierno después de morir, amados. No iba a ninguna parte, amados. Entonces, ¿qué pasa con él? La misma Torá, y esto lo vemos en bastantes pasajes, amados, la misma Torá nos enseña, y los profetas, que la gente cuando muere es comparada al sueño, amados. Por eso, un sinónimo de muerte dentro de la Torá es el sueño. Es decir, la persona duerme. La persona está durmiendo, no está muerta. Entonces, si está durmiendo, no está en un infierno sufriendo y tampoco en un cielo gozando. No está en ninguna parte. El alma está durmiendo, amados. El sueño del alma, el alma está durmiendo. Por eso a la muerte se le conoce como un sueño, amados. Vamos a ver citas al respecto un momento, porque esto, les repito, amados, es el contraste más fuerte que existe en nuestro pensamiento comparado a la fe cristiana. O sea, no tiene nada que ver con el cristianismo este concepto. No tiene nada en absoluto que ver con el cristianismo este concepto, amados. Entonces, bajo esta idea de que el alma, cuando muere la persona, sale del cuerpo y se vaya a un cielo, amados, o a un infierno, esta enseñanza o esta teoría es la que da lugar, amados, a las famosas apariciones. Es por eso de que aquí se basan muchas personas al decir que existen las apariciones. Es decir, amados, que hay personas que se aparecen, tanto buenas como malas, o bien que la Virgen pueda aparecerse y se aparece porque vive después de muerta, o bien que una persona que fue mala, fue al purgatorio, de repente anda penando por acá. Se aparece en las casas una persona que murió. Ya hablamos de eso en los temas pasados. De repente se aparece. ¿Por qué? Porque su alma es eterna, porque su cuerpo murió, pero su alma está viva y anda por otra parte. Ya sea anda en un infierno, anda en un purgatorio, anda penando, anda apareciéndose en las casas, anda jalando los pies, perdón la expresión, o anda haciendo cualquier cosa, amados, porque el alma es eterna y de todos modos va a morir y se va a ir por ahí el alma. Es decir, amados, yo estoy acá con cuerpo y alma, muero, Elohim lo que era, mi alma sale y anda rondando por acá. O sea, mi alma tiene vida propia, es decir, y va a andar por un lugar, va a andar consciente y va a andar totalmente lúcida mi alma haciendo lo que quiera. Ese es el concepto cristiano de la muerte, amados. Que el alma tiene lucidez después de la muerte, es decir, que va a pensar, va a actuar y va a hacer cualquier cosa como si estuviera vivo. Ese es el concepto, y por eso se practican los médiums, y por eso hay espiritismo, y por eso se creen apariciones y todas esas cosas, porque se cree que el alma sigue existiendo después de la muerte, amados. Este es totalmente contrario, repito, amados, al concepto judío real de vida y muerte. Este concepto, amados, nunca existió en el pueblo judío. Nunca existió, amados. ¿De dónde surge esta enseñanza de que el alma es eterna y que va a un lugar después de la muerte? Surge, amados, en la filosofía griega. Hay muchos hermanos, yo sé, amados, que estudian la filosofía griega en la escuela o por su cuenta, y entonces han estudiado a Platón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos sabrán, amados, que eso es lo que creían los filósofos griegos, sobre todo Platón, que el alma, amados, sobrevivía, es decir, a la muerte de la persona, y el alma entonces iba a cierto lugar, amados. Esto nunca, amados, lo creyó el pueblo judío. Es escrito: del polvo eres y al polvo volverás.
Y la muerte es un sueño, no es un estado consciente, amados. La muerte para el justo es un sueño, no está consciente para bien y no está consciente para mal. Daniel capítulo 12, amados. La muerte es un sueño, un letargo, amados, en el cual la persona va a estar, tanto buena como mala, pero vamos a ver qué pasa después de que despierte de ese sueño, de la muerte, amados. En la próxima clase vamos a hablar sobre la reencarnación, que también es tan famosa, amados, actualmente en el pueblo judío. Bueno, entonces, Daniel capítulo 12, amados, dice de la siguiente forma, capítulo 2, Daniel 12, capítulo 2, este concepto ustedes ya lo conocen, ya lo saben, de que a la muerte en la Torá se le conoce también como un sueño. Entonces, cuando Yeshua va a resucitar a Lázaro, le dice, él no está muerto, está durmiendo, ¿no? Y entonces sus discípulos dicen, pero ¿cómo? Si está muerto, ¿no? Él duerme, dice Yeshua, él está durmiendo. ¿No, ¿acaso Yeshua dijo, fíjense que Lázaro ya partió con el Señor, hermanos? Como es el cristiano. No se preocupen, hermanos, Lázaro está con el Señor, ¿para qué lo molestan? Ya está con el Señor, ya está con Dios. Yeshua nunca dice eso, hermanos. Yeshua dice, está durmiendo. Porque ese es el concepto bíblico de la muerte, dormir, amados. Tanto buenos como malos van a un lugar que se llama Sheol, la muerte, el lugar de silencio. Vamos a verlo a continuación con citas, no con filosofía griega. Entonces, Yeshua dice que el hombre está durmiendo, amados. Y Daniel capítulo 12, verso 2, dice lo siguiente, amados. Espero que lo tengan. Es importante entender cada una de las citas, amados, y romper con la mentira, romper con el engaño. Amén. Dice de la siguiente forma, y muchos de los que duermen en el polvo, de los que duermen en el polvo, o de los que están despiertos, muchos de los que están en el cielo resucitarán, o muchos de los que están en el infierno siendo atormentados con demonios, con trinches, resucitarán. No, amados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Ahorita vamos a ver esa segunda parte del verso, amados. Lo primero de entender es esto, amados. No existe una eternidad en el alma, amados. ¿A qué me refiero? Repito, no me refiero a que la persona no va a resucitar y no va a vivir después con Yeshua. No me refiero a eso. Me refiero a que el alma no está consciente después de la muerte, amados. De que el alma no tiene vida propia. Eso lo creían los filósofos griegos. Eso lo creía Platón, repito, amados, y otros filósofos griegos. De que el alma y el cuerpo son separados. Es decir, amados, aquí, que el alma tiene su propia vida y el cuerpo ahora tiene su vida. Y cuando el alma sale del cuerpo después de la muerte, entonces el alma va a andar rondando por donde quiera. Se va a ir al infierno, se va a ir al Sheol, se va a ir al Tártaro, se va a ir a donde quiera, se va a ir a penar si quiere, porque el alma se mueve por sí sola. Mas repito, amados, no es el concepto judío realmente de la vida venidera. Entonces, el concepto bíblico es que, amados, aquí el cuerpo, para formar a un ser humano, para formar a un ser, amados, tienen que haber dos factores. Esto es importante para entender este tema, amados. Para que exista un ser humano tal cual, consciente, razonable, lúcido y en todo su sentido, amados, deben de juntarse, amados, aquí dos factores, sobre todo, amados, deben de juntarse dos factores. Uno es el cuerpo, amados. Un factor es el cuerpo, tal cual, amados. Y el otro factor, amados, el otro factor que debe de juntarse es el espíritu, amados. Es el espíritu, amados. El espíritu que da vida al hombre. Por eso dice en Génesis, amados, aquí 2:7, si quieren buscarlo, si no después, esta cita ya se la saben. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, amados, entonces el Eterno lo informó al hombre del polvo de la tierra, número 1, es su cuerpo para formar un ser, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, amados, para que exista, que aquí en el hebreo dice Neshama, entonces sopló Neshama, sopló alma, traducido así también como alma. Entonces, para que el hombre sea tal cual así un hombre, un ser viviente, tiene que tener dos cosas, amados, un cuerpo y un alma. No puede existir separado. Yo no puedo existir sin alma y mi alma no puede existir sin cuerpo. Las dos tienen que estar unidas, amados. De esto vemos el siguiente razonamiento, amados. ¿Cómo el Eterno va a juzgar en el final de los tiempos
a los impíos, es decir, amados, si es que un impío ya está ahorita en el infierno sufriendo, si así fuera, ¿cómo es que el Eterno lo va a sacar de ahí, del infierno? Lo va a traer, lo va a resucitar, le va a dar un cuerpo, lo va a juzgar y lo va a volver a mandar al lago de fuego. Ese es el concepto cristiano. Pero ¿para qué le va a dar un cuerpo al Eterno si a fin de cuentas ya está sufriendo en el infierno? ¿Para qué le va a dar un cuerpo? Basta que lo trajera así como está sufriendo, lo juzgara y lo arrojara otra vez al lago de fuego. ¿Para qué le va a dar un cuerpo? Porque dice Daniel y todos los profetas coinciden en que tiene que tener un cuerpo otra vez el hombre para que sea juzgado. El impío y el justo tienen que volver a tener un cuerpo después para que sean juzgados, amados. No pueden ser juzgados y no pueden ser premiados sin que tengan un cuerpo. Por eso la bendición de aquel que siga a Yeshua es que va a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Yeshua, un cuerpo sin dolor, un cuerpo diferente, un cuerpo no de esta tierra, amados, un cuerpo como el que tenía Adán antes del pecado. Y en ese cuerpo va a ser premiado y va a ser bendecido, va a ser honrado, pero teniendo ese cuerpo glorificado y un alma. Y el impío a la vez, amados, va a ser resucitado, se le va a volver a dar un cuerpo y va a ser, amados, destruido eternamente. Ahora bien, seguimos con el tema. Entonces, este punto es importante, amados, entender, para que realmente exista un ser humano o un alma consciente, debe de tener los dos factores, cuerpo y alma o espíritu, amados, amén. Un espíritu viviente, el espíritu de Elohim que le da vida, el alma, amados, amén. Entonces, por eso debemos entender, amados, que el concepto judío nunca fue de que el alma y el cuerpo anduvieran por su cuenta, o que el cuerpo se muriera, el alma sale y se va a hacer lo que quiera. El alma sale y se va por ahí a peregrinar o a rondar, como le llaman, a divagar. No, sino el concepto, ¿cuál es? El concepto es que el cuerpo y el alma siempre tienen que estar unidos, tanto en la muerte como en la vida. El cuerpo y el alma deben estar unidos, tanto en su muerte como en la vida. No puede haber vida sin alma y no puede haber muerte, amados, separados. Ese es el concepto realmente judío, amados. Lo demás son cosas que se trajeron de otras culturas, amados, como lo vamos a explicar en unos momentos. Entonces, repito, amados, recalcando el punto anterior, la muerte es un sueño. La muerte es un sueño, amados, porque no tiene cuerpo el hombre después de morir. Ahora bien, por causa, amados, de que la Torá no dice específicamente qué pasa después de la muerte, por causa de que la Torá, ni el Tanakh, ni los profetas, ni en ningún otro lado se dice exactamente qué va a pasar después de la muerte, por causa de eso, amados, tristemente, tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano tomaron conceptos de otras religiones para poder explicar qué va a pasar después de la muerte. El cristianismo tomó todos sus conceptos de la filosofía griega, ya lo explicamos, de la filosofía platónica, lo tomó todo de la filosofía griega. Y por otra parte, el judaísmo, amados, la fe judía, tomó esos conceptos de la cultura hindú, como es la reencarnación, y la filosofía griega, como es que el alma también se despega del cuerpo y va al Gan Eden, que es también lo que cree actualmente el judaísmo. El judaísmo cree que el hombre muere y si es justo su alma va al huerto del Edén. Le llaman huerto del Edén o seno de Abraham. Pero eso no fue la creencia, amados, original del pueblo judío. Esta creencia no fue para nada original en el pueblo judío. Esto fue también sacado de la filosofía platónica. Entonces, uno de los claros ejemplos de cómo el pueblo judío, lamentablemente, amados, ha absorbido enseñanzas de otras culturas es la enseñanza de la reencarnación. Entonces, ellos creen en la reencarnación, pero esta enseñanza fue introducida por sabios cabalistas mucho tiempo después para explicar qué pasa después de la vida, qué pasa al morir. Y una explicación es la reencarnación, pero la reencarnación no fue un concepto judío en lo más mínimo, amados. Ahora bien, de hecho, lo vamos a ver en el siguiente tema. Sobre la reencarnación, varios sabios judíos alzaron su voz en contra de la idea de la reencarnación. Judíos, rabinos, se levantaron y estando totalmente en contra de la reencarnación, amados, lo veremos en el siguiente tema. Ahora bien, en resumen, no hay una sola opinión dentro del pueblo judío que sea totalmente aceptada. Es decir, hay muchas corrientes sobre la muerte en el pueblo judío. No hay una sola, amados, totalmente aceptada.
De hecho, en los días de Yeshua había dos conceptos, el concepto de los fariseos y el concepto de los saduceos sobre muerte. También no había un concepto, amados, exacto de lo que pasaba después de esta vida, amados. Y esto se debe a que la Torah no lo especifica, amados, claramente. Ahora pasamos al siguiente punto, amados, ya que entendemos que no puede ser separado el cuerpo de su alma y el alma andar como si nada en el infierno, en el cielo o donde queramos. No puede pasar eso según la Torah, amados. Ahora bien, seguimos en otro punto. Sobre el infierno, amados. El concepto de infierno que tanto se ha enseñado en las religiones. El concepto de infierno. El concepto de infierno, la palabra infierno, ha sido traducida, sobre todo, amados, de la palabra Geiná o Geinón. La palabra infierno ha sido traducida sobre todo de la palabra Geiná o Geinón en el llamado Nuevo Testamento, amados. Y por su parte, la palabra Sheol ha sido cambiada por la palabra Hades, que viene del griego y significa lugar de los muertos. Ya les expliqué eso, de dónde surge la palabra Hades. Entonces, el concepto de Sheol es cambiado por Hades y el concepto de infierno es traducido de Geinón, amados. Marcos capítulo 9, verso 47 al 48. Vamos a ver qué dice Yeshua sobre esto, amados. ¿Qué dice Yeshua sobre la vida después de la muerte, amados? Marcos capítulo 9, verso 47 al 48, para que veamos que esto es así aquí. Marcos 9, verso 47 al 48. ¿Cuál es el concepto real, amados, en la fe judía sobre infierno? ¿Cuál es el concepto real? ¿De dónde surge eso? Ya les comenté que la palabra infierno significa inferior. Es lo que significa infierno, viene del latín inferior. No significa otra cosa. Y fue traída la escritura por los copistas cristianos. Y detrás de la palabra infierno, amados, realmente en hebreo estaba la palabra Geiná o Geinón. Marcos capítulo 9, verso 47 al 48, espero que lo tengan allí, dice de la siguiente forma: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, ya ves, entonces sí existe un infierno. Yeshua dijo, aquí está, que existe un infierno. Además, que existe un lugar de llamas donde nunca se apagará el fuego y donde el gusano nunca muere. Yeshua estaba hablando del infierno de los griegos, amados. Porque este concepto es de los griegos, de un infierno eterno. Yeshua estaba diciendo que los griegos tenían toda la razón, amados, que Platón había tenido la razón. No, amados. ¿Qué está diciendo Yeshua acá, amados, en este pasaje? Bueno, entonces, como vimos, la palabra infierno se tradujo del hebreo Geiná o Geinón, amados. Entonces, todo diccionario bíblico de cualquier especie, amados, de cualquier clase, dirá que la palabra Geiná o Geinón es el nombre del valle que colinda con Jerusalén en el sur, conocido también como el valle del hijo de Hinnom. Ahorita vamos a ver una cita al respecto. En ese valle era que se echaba toda la basura de la ciudad y también los cadáveres de asnos, camellos y otros animales. En este valle, repito, amados, el valle de Geinón o el hijo de Hinnom, es donde se quemaba toda la basura de la ciudad de Jerusalén y los restos de los animales como los asnos, los camellos y otro tipo de animales, ahí se quemaba. Constantemente se mantenía el fuego ardiendo en ese valle para consumir esos cadáveres, mientras que alrededor, donde el fuego no consumía toda la carne, los gusanos estaban constantemente comiendo lo que quedaba de los animales que arrojaban ahí. Este es Geiná, el valle de Geinón. Por eso Yeshua hace esta comparación, amados. El valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, donde se arrojaban desperdicios y se mantenían fuegos ardiendo constantemente para prevenir las pestilencias. Por lo tanto, Geiná o Geinón es un lugar de crematorio, es un lugar donde se quemaban las cosas, amados, la basura y los animales muertos. Yeshua dijo Geiná, y eso entonces, amados, se tradujo como infierno, y lógicamente, amados, cuando la gente escucha infierno, de inmediato se imagina un lugar de tormento y fuego eterno, porque ese es el concepto que se ha enseñado durante 2000 años. Pero Yeshua no está hablando de un infierno de los griegos. Yeshua está hablando de este basurero donde se quemaba todo, amados,
y estaba constantemente en llamas. Una forma tan fácil de entenderlo es la siguiente forma, amados. El pasaje dice que ahí el gusano nunca muere. Entonces viene una pregunta, amados. ¿Los gusanos son inmortales? Si Jesús está hablando literalmente, significa que los gusanos son inmortales. Y en el infierno hay gusanos que no mueren. Es decir, amados, gusanos inmortales. Eso, amados, por supuesto que no es una realidad. Yeshua no está hablando literalmente, amados, porque de lo contrario habría gusanos eternos. Ese lugar era usado, el valle de Geinón, originalmente, era usado para adoración pagana y para pasar a los hijos por fuego. Para una adoración pagana terrible, para pasar a los hijos por fuego. Y por ello, el rey Josías lo convirtió en un basurero, para que nunca más sirviera para adoración pagana. Y desde ese momento se convirtió en un valle donde había constantemente lumbre para quemar la basura y los restos de animales, porque era un lugar de idolatría, un lugar que se usaba, amados, para ofender al Eterno, y por eso rey Josías lo quitó. ¿Dónde dice esto? Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. ¿Dónde está esto en la escritura? Me dirán, ¿dónde sacas que se usaba este lugar para comer basura? ¿O dónde se toma que este lugar es un lugar de adoración pagana? Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10 aquí. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. Dice de la siguiente forma, para que veamos cuál es el verdadero concepto que Yeshua está hablando, amados. Y Yeshua no está hablando de una forma literal. Amén. Bueno, entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10, amados. Amén. Bueno, dice de la siguiente forma, espero que lo tengan. Dice de la siguiente forma aquí. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Geinón. Este es el valle de Geinón, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloch. Y desde ese momento, este valle se convirtió entonces en un lugar para quemar basura, y así nunca más sirviera para quemar a sus hijos por fuego en adoración pagana, amados. Entonces, repito, amados, los conceptos que llevamos hasta ahora. Yeshua no está hablando de un infierno conforme a los griegos, que es lo que creían los griegos, ya se los dije. Yeshua está hablando de que los impíos serían destruidos, amados. Y también dice en Isaías eso, que el fuego de ellos nunca se apagará, el fuego de ellos nunca se terminará y los gusanos serán su cama. ¿A qué se refiere? A este valle, amados, donde la gente era destruida, era totalmente destruida, amados. Amén. Ahora bien, pasa algo bien importante acá y algo bien curioso, amados. Entonces, este concepto de infierno que tenemos hasta ahora es un concepto que el cristianismo, los padres del cristianismo tomaron de la filosofía griega, amados. El concepto de infierno, ellos lo empezaron a llevar. Posteriormente, amados, en la llamada revolución de Lutero, cuando Lutero se aparta de la religión católica, o de la iglesia católica más que religión, de la iglesia católica, amados, y surge el cristianismo evangélico, pasa algo bien interesante, amados. Lutero tenía el mismo concepto que los judíos. Él nunca creyó en un cielo ni en un infierno como lo que el cristianismo. Él nunca creyó, Lutero nunca creyó en la eternidad del alma. Hoy el cristianismo evangélico cree exactamente lo mismo que el catolicismo. Pero su padre, que fue Lutero, nunca creyó esto, amados. Eso es la paradoja. Eso es lo extraño, que el padre del cristianismo evangélico, Lutero, nunca creyó lo que hoy se cree en el cristianismo. Lutero nunca creyó, amados, a diferencia de los demás, en una inmortalidad del alma. Él creyó el concepto judío, que el alma va a un sueño y no va al cielo ni al infierno. No creyó nunca en la mortalidad del alma. Posteriormente, y lamentablemente, otros sí creyeron en eso, y es lo que exportaron al cristianismo. Y el cristianismo lo exportó a las raíces hebreas. Vino de la filosofía griega el concepto de infierno, después del cristianismo católico, después cristianismo evangélico y después raíces hebreas. Y por eso hoy en día bastantes congregaciones creen en un cielo y en un infierno semejante al cielo y al infierno católico, cristiano y griego.
Por eso, porque se fue exportando de un lugar a otro, amados. Hoy en nosotros está, amados, renunciar a eso. Hoy en nosotros está tomar el concepto bíblico de eso, amados, y no el concepto de Platón, porque nuestro Mesías no fue Platón, ¿verdad? Sino fue Yeshua, y él no creía en eso que creía Platón. Seguimos, amados. La cita, sin lugar a dudas, la cita más fuerte que tiene la defensa del infierno, de los que creen en el infierno como los griegos, es sin lugar a dudas, amados, Lucas capítulo 16, 19. Sin lugar a dudas, esta es la cita por excelencia de cualquiera que te diga que existe un infierno después de la muerte. No va a haber otra cita mejor que esta. No hay otra cita mejor que esta para defender la teoría de que existe un infierno después de la muerte. ¿Por qué es una teoría? Porque nadie ha ido ahí, hermanos, y nadie ha regresado. Entonces, ningún ser humano ha hecho eso, hermanos. Yeshua es diferente. Ahora bien, sin lugar a dudas, no existe cita que más defienda esta teoría, amados, más que esta. ¿Y qué dice Lucas capítulo 16, verso 19? La famosa parábola del rico y Lázaro, amados. La famosa parábola del rico y Lázaro, que Lázaro realmente, amados, no se llama Lázaro, se llama Eleazar. Ese es su nombre en hebreo. Lázaro es una traducción cristiana. El nombre de él es Eleazar. Elíasar, así se llama realmente, amados, Lázaro en hebreo. Eliezer también. Bueno, Eliezer y el rico, la parábola de Eliezer y el rico, de Lázaro, conocido así como Lázaro. Ahora bien, seguimos entonces, espero que lo tengan, y vamos a leerla porque no hay nada que esconder ni nada semejante. Y ya les había explicado un poquito esto. ¿Qué está diciendo aquí, amados, Yeshua? Dice Lucas 16, 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, amados. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, Sheol en hebreo, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Eliezer en su seno, Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué pasa con este pasaje, hermanos? Ya se los había explicado. ¿Cuál es la solución de este pasaje? Es una muy sencilla, amados. Este pasaje, amados, es una parábola. Este pasaje es una parábola, no es una historia, amados, real. Y la diferencia entre una parábola y una historia real, pues es gigantesca, amados. ¿Por qué? Porque una parábola es una historia creada por un maestro para dar una enseñanza. No es una historia real. No significa, amados, que esto Yeshua lo haya visto literalmente y después lo contó. Tampoco otras parábolas. Cualquier parábola de Yeshua no es una historia real. Es una forma en la cual los judíos enseñan hasta la fecha para dar un mensaje. Los llamados midrashim, aunque muchos le tienen miedo, los llamados midrashim son parábolas, son historias hechas por rabinos para dar una enseñanza. Esa es una historia, amados, es un concepto judío de enseñanza, nunca algo literal. Entonces, si entendemos que no es algo literal, no podemos pensar que eso sea también literal, que esto sea real, amados. Es decir, amados, cualquiera que piense que este pasaje es real y que lo tiene que leer e interpretar tal y cual está, amados, aquí, pues no hay que hacer con él. No entiende ni qué
cuál es la mínima forma de interpretar la Escritura. Porque cualquier persona que interprete esto literal tiene que irse, amados, al kinder para aprender la Torah. Tiene que empezar desde cero, porque esto es una parábola, y una parábola no es una historia real. No solamente esta, sino cualquier parábola de Yeshua, como yo les explicaba. Hay parábolas donde él dice que una mujer se iba a casar y necesitaba un dracma y se le cayó y la fue a buscar. Hay otra historia donde dice que había 100 ovejas, se perdió una y el pastor fue a buscar la una y dejó las 99. ¿Todo eso pasó realmente, amados? ¿Todo eso pasó? No, son parábolas, son historias para dar una enseñanza. Por eso dice Yeshua, a ustedes les hablo tal cual, pero a ellos en parábolas para que no entiendan. Entonces, amados, estas no son historias tal cual como se deben de tomar, o no son historias que se deben de tomar literalmente. Son historias, amados, que son dadas para enseñanza. Y una parábola tiene una enseñanza muy alta. Esta parábola tiene una enseñanza muy alta, que no es del cielo y el infierno. Yeshua no está enseñando que hay en el cielo y que hay en el infierno. Yeshua está diciendo, amados, cosas muy altas, y tiene dos vertientes esta parábola que hoy el tiempo nos faltaría para explicarla. Una es sobre los gentiles e Israel, de cómo han despreciado la Torá, y la otra, amados, aquí es semejante. Entonces, esta parábola tiene enseñanzas que después hablaremos si gustan, para que vean qué significa realmente esta parábola, pero en ningún sentido está hablando Yeshua de cielo e infierno, como se ha hecho pensar durante 2000 años, amados. En ningún momento aparece este pasaje. Bueno, perdón, no es la interpretación de este pasaje. Sí aparece, pero no es su interpretación, amados. Entonces, dice claramente, amados, también la Escritura, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua. Entonces, ¿la paga del pecado cuál es? Muerte, amados. O la paga del pecado es tormento eterno. Eso dice la Torah. ¿En dónde dice que la paga del pecado es tormento eterno? Una sola cita. No existe. La paga del pecado es muerte, no tormento eterno. La segunda muerte, vamos a explicarlo, amados. Otro libro, sin lugar a dudas, para que se siga predicando la existencia de un infierno y la siga respaldando, es sin lugar a dudas el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro usado sin lugar a dudas después de Lucas para decir que el infierno es real. Entonces, ¿cuál es el punto acá, amados? Hay dos puntos sobre esto. ¿Cuál es el primero e importante también de entender, amados? Que el libro de Apocalipsis, amados, no es un libro literal. Ese es el problema, amados. El libro de Apocalipsis, y cualquier, amados, alguien que se dedique a interpretar la Escritura en el cristianismo o en cualquier religión, tiene que ser honesto consigo mismo y saber que el libro de Apocalipsis no es un libro literal. Es decir, que el libro de Apocalipsis no está escrito literalmente. ¿O acaso hay un cordero con 2 cuernos, como es Apocalipsis? ¿Hay una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos y coronas? ¿Eso existe? No, son cosas, amados. O la bestia, ¿realmente será una bestia, amados? ¿Saldrá el falso Mesías y será una bestia, o sea, será un monstruo? No, amados, son mensajes y son palabras que dan a entender algo, amados, pero no es un libro literal. Apocalipsis no es ni será un libro literal, porque también hay un pasaje en el Apocalipsis 5 donde dice que las almas están resguardadas por el Eterno y a Yeshua le reclaman y que vengue su sangre sobre los moradores de la tierra. Entonces debemos entender esto, amados, es un libro de un nivel de interpretación diferente. Apocalipsis no está escrito literalmente. Ese es el primer problema que tenemos, y que por lo tanto no podemos tomar Apocalipsis y entenderlo literalmente. Esa es la primera. Y la segunda, amados, es que las palabras en griego que fueron traducidas por tormento, es decir, en Apocalipsis dice, y serán atormentados para toda la eternidad, por los siglos de los siglos. La palabra en griego que fue traducida como tormento significa en realidad aprisionar o bien destruir. Significa aprisionar o bien destruir, amados, que es la conclusión de este tema. Destruir. ¿Cómo lo sabemos, amados? Bueno, en una ocasión los demonios le dicen a Yeshua, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos, hijo de hombre? O le dice más bien en específico, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Yeshua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Los demonios le dicen a Yeshua, Mateo 8:29, los demonios le dicen esto a Yeshua: ¿has venido aquí a atormentarnos? La pregunta es esta, amados: ¿los demonios, según la Escritura, van a ser atormentados? Los demonios, según la Escritura, amados, van a ser encarcelados. Entonces, por eso esta palabra realmente debería haber sido traducida, como aprisionar o encarcelar. ¿Qué tienes contra nosotros, Yeshua, hijo de Elohim? Has venido acá para aprisionarnos, para encarcelarnos antes de tiempo. ¿Tiene sentido, amados? Por supuesto que sí. Tiene más sentido esto que atormentar. Hablando de los demonios, Yeshua, ¿a qué has venido? ¿Para atormentarnos antes de tiempo? ¿Yeshua los atormentaba? No, amados. ¿A qué demonio atormentó? A nadie. A nadie, amados. Pero tiene sentido decir: ¿a qué has venido, Yeshua, hijo de Elohim? Has venido acá para aprisionarnos antes de tiempo, para encarcelarnos antes de tiempo. Y eso, por supuesto, amados, sí lo confirma el libro de Apocalipsis también, donde dice que Satán será encarcelado 1000 años. Y después de eso, amados, eternamente. Amén. Entonces, tiene más sentido traducir como encarcelar que atormentar. Amén. Eso tiene mucho más sentido, amados. Entonces, encarcelar es el fin de los demonios y del enemigo, amados. Pero vamos a ver más citas al respecto, amados, sobre esto. Realmente, ¿qué pasa después de la muerte? Tengo varias citas, pero estoy viendo, amados, si primero vamos al Antiguo o al Nuevo Pacto, como se le conoce, que no es un nombre correcto. Vamos antes a esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, amados. Para que veamos esto antes, para que no se piense, amados, que estamos tomando citas. Bueno, alguien puede decir: bueno, es que esto que tú estás diciendo es el entendimiento que se llevaba antes de Yeshua. Ya vino de Yeshua y tienes que cambiar tu forma de ver la eternidad. Ahora es diferente, ¿eh? Ahora ya vemos cosas diferentes y por eso ahora sí creemos en infierno, creemos en cielo, creemos en tantas cosas porque Yeshua lo dijo. No, vamos a ver qué dice, amados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, escrita por Shaul, por Pablo, después de la muerte de Yeshua. Entonces, Pablo no tenía un concepto, amados, griego. Pablo está hablando realmente qué pasa después de la muerte. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 9 aquí. ¿Lo tenemos, amados? Desde el verso 8 y 7, desde el verso 6, amados, para que se entienda de qué está hablando Shaul. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 en adelante, dice, amados: porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que les atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Elohim ni obedecen la Besorá de Yeshua HaMashiach. Entonces, aquí viene algo bien importante, amados. Este pasaje nos está diciendo qué va a pasar con aquellos que no obedecen a Yeshua. Amén. ¿Qué va a pasar con aquellos que no obedecen a Yeshua? Verso 8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Elohim ni obedecen a Yeshua, a nuestro Señor Yeshua, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿dónde dice, amados, que serán atormentados de día y de noche? La palabra traducida como perdición también es traducida al griego como destrucción, amados, los cuales serán destruidos y excluidos de la presencia del Señor, del Creador, amados. Entonces, en esta parte, amados, la Escritura nos enseña, después de Yeshua, Shaul hablando, o sus discípulos, que los impíos no serán condenados eternamente en un infierno, sino serán destruidos, amados, como creía el judaísmo más antiguo, no el actual, sino el más antiguo, amados. Amén. Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Hay bastantes citas sobre esto, amados. Hay más citas que muestran que el hombre duerme después de la muerte que citas que muestran que pasa algo después de la muerte, amados. Eclesiastés capítulo 9,
dice lo siguiente, amados. Eclesiastés, Coelet, capítulo 9, dice lo siguiente, amados. Repito, amados, este es un contraste de pensamiento tremendo, amados. Es un contraste de pensamiento tremendo porque 2000 años se lleva predicando otra cosa, amados. Y lógicamente la persona dice, pues esto no me coincide con lo que yo pienso o con lo que yo creo. Y alguien podrá decir, no, bueno, lo que tú dices tal vez está en la Escritura, pero yo conocí en el cristianismo a una hermana que murió un día y resucitó y vino y nos contó que existía el infierno. O murió un día y resucitó y nos contó cómo era el cielo y todo eso. Bueno, amados, perdón la expresión, pero eso no son más que sueños, amados. Es como un sueño, amados. La persona puede ser que tenga una muerte, ¿cómo le llaman? Clínica o algo así, en la cual supuestamente sí murió, amados, y después vuelve a la vida, que sí ha pasado, eso que ni qué. Y supuestamente hablan del cielo y del infierno. Pero viene aquí una pregunta, amados. Esas personas ya tenían esos conceptos antes de morir. ¿Qué era cielo y qué era infierno? Ya los tenían. ¿Por qué no una persona que no tiene la fe cristiana, ni los conceptos de cielo y infierno, se muere y cuando despierta dice que sí existe el cielo y el infierno? Pues porque sus conceptos, amados, son diferentes. Y la gente que supuestamente muere ya tiene eso en la cabeza. Y lógicamente, cuando muere tiene ciertas visiones y demás de los conceptos que ya tiene en su cabeza, amados, no de otros conceptos. Entonces, repito, amados, simplemente son, sí, o sea, en el buen sentido de la palabra, alucinaciones, ciertas visiones que tiene el cerebro porque queda en un estado inconsciente y lógicamente como un sueño vienen ciertos recuerdos, ciertos conceptos, pero eso no significa, amados, que sea la base para decir que existe algo después de la muerte inmediatamente. Eclesiastés capítulo 9, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Salomón empieza a hablar de la muerte. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Elohim. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. ¿Qué suceso es? La muerte. Ahora bien, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que perece, al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben, amados. Y Salomón dice, tanto justos como malos, nada sabrán después de la muerte. Entran a un sueño, amados, según la Torah. Amén. Nada saben qué pasó. Porque los que viven, el verso 6 dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace, amados, debajo del sol. Han muerto para siempre, amados. Es decir, justos e impíos no tienen, amados, ya más obras después de la muerte. Seguimos entonces, amados, leyendo. Entonces, esto es importante, amados, porque se nos enseña, amados, que no hay algo realmente, amados, aquí como se predica en el cristianismo, después de la muerte. Baruch Hashem. Entonces seguimos, amados. Repito, amados, tal vez este choque es choque muy fuerte, porque lógicamente, amados, hemos sido enseñados de una forma diferente, pero, amados, es realmente la fe judía esta. Fuera de eso, amados, es otra fe, pero una fe diferente, amados, muy diferente a la que hemos conocido, amados, después. Vamos al libro de Job, amados. Vamos al libro de Job. Job nos habla también sobre la vida después de la muerte. Job capítulo 14, verso 3, amados. Job capítulo 14,
verso 3, amados. Job capítulo 14, verso 13. Job 14, verso 13, amados. Hay muchas citas sobre esto, amados, no es una. Y si te das cuenta, los libros más antiguos, como son Salmos, Eclesiastés, Job, nos hablan lo mismo. Entonces, eso significa, amados, que no puede tener más autoridad un libro más tardío a los libros más antiguos. ¿Por qué? Porque este era el verdadero razonamiento de los judíos antiguos. Esto pasaba cuando la gente moría. Job capítulo 14, verso 13 dice, amados, oh, ¿quién me diera que me escondiese en él? Sheol, que me cubrieses hasta que apaciguares tu ira, que me pusieres plazo y de mí te acordases. ¿Qué significa esto, amados? Job está pidiendo ser protegido en el Sheol. Y si el Sheol es un lugar de tormento, ¿por qué Job quiere ir ahí, amados? Si el Sheol es un infierno, ¿por qué Job quisiera ir ahí? Salmo número 6, amados. Salmo número 6. Verso 4 y 5. Un salmo muy claro que nos dice esto. Muy claro, hermanos. Salmo 6, verso 4 y 5. Salmo verso 6, verso 4 y 5, amados. Dice de la siguiente forma, amados, espero que lo tengan. Salmo 6, verso 4 y 5 dice, amados, vuelve, oh Adonai, libra mi alma, sálvame por tu compasión, porque en la muerte no hay memoria de ti. No que vamos al cielo, amados. No que te han enseñado durante 2000 años que te vas al cielo cuando mueres y que estás con una arpa o otras cosas ahí. ¿Por qué David no sabía esto, amados? Es que un pastor sabe más que David, que era el ungido del Eterno. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te va a alabar? En el sepulcro, Sheol es sepulcro, la muerte, ¿quién te va a alabar? Todo se acabó, dice Salomón. Todo termina. Todo lo que hagamos, una de las enseñanzas más grandes de este tema, amados, es el siguiente, amados. Es el siguiente. Todo lo que debemos hacer para el Eterno es ahora. Es hoy. No después de la muerte. No debemos ir con un cuerpo celestial después de morir inmediatamente al cielo. Todo lo que hagamos para el Eterno, amados, será ahora. Todo lo que alabemos será ahora. Todo lo que estudiemos será ahora. Todo el amor que demostremos al Creador será ahora, amados. En la muerte ya no hay nada de eso. No nos vamos al cielo después de morir, amados. Nos vamos a un lugar de silencio, amados, a ser guardados hasta el día de la resurrección de los muertos. Esto lo sabía David, amados. Por eso es como si David dijera, amados, yo te estoy alabando ahora, porque sé que cuando muera no lo podré hacer. No podré hacer ya nada de lo que haga ahora. Todo será silencio. Yo iré a descansar hasta que tú me resucites de los muertos y vuelva a exaltarte otra vez. Y por eso David ora también así. Él pide ser resucitado, amados, para volver a exaltar al Creador. También en otro salmo David dice, amados, ninguno de los muertos no exaltarán al Eterno, ni ninguno de los que descienden al sepulcro. Los muertos no alaban al Eterno, ni ninguno de los que descienden al sepulcro. ¿Cómo podemos entender eso, amados? ¿Qué está diciendo David ahí? Lo mismo que Salomón. Todo termina en el momento de la muerte, amados. Todo se acaba. Ya no vamos a poder hacer nada, amados. Por eso yo te lo he dicho. Y cuando yo fui a la Ciudad de México, la última vez yo platicaba con los amados aquí ahí y yo les llevaba temas que también eran fuertes, amados, como este. Estábamos viendo un tema sobre la divinidad del Mesías. Y yo les comentaba, si yo me guardo esos temas, yo digo, bueno, tal vez un día los daré, en el futuro los daré. Ajá, y si me muero, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cuándo los daré, amados? Porque cuando el Eterno me llame a cuentas, amados, cuando Él me quite la vida, todo se acabó. Todo lo que yo pude aprender y todo lo que yo pude enseñar se acabó. Ahí acaba todo, amados. Ya no hay más. Y si yo no enseñé lo que debía, pobre de mí, amados, porque un día el Eterno me lo va a demandar. Si yo no te enseño que no existe el infierno como lo conociste, el Eterno a mí me lo va a demandar, amados. Si yo te sigo enseñando cristianismo, si yo te sigo enseñando filosofía griega, si yo te sigo enseñando cábala, a mí el Eterno me lo va a demandar, amados. Amén. Bueno, entonces, amados, este salmo es claro para mostrar esto. Ahora bien, otra teoría es que en el infierno es un lugar de tormento.
El Sheol es un lugar de tormento, las almas están siendo atormentadas. Eso dice la Escritura, Salmo 115, verso 1 en adelante. Salmo 115, verso 1, amados. Salmo 115, verso 1, amados. Vamos primero antes al Salmo 88, amados. Vamos rápidamente al Salmo 88 para irnos en números. Salmo 88, amados. Salmo 88, 11 y 12, amados. Salmo 88, 11 y 12. Salmo 88, 11 y 12, amados. Baruch Hashem. Bendiciones a cada uno de los amados que están en internet. Bendito sea el Eterno, que el Eterno abre los ojos, amados, de las almas para poder entender realmente la fe hebrea, amados, y salir radicalmente del cristianismo, amados. Salmo 88, verso 11 y 12 dice, amados, espero que lo tengan, dice de la siguiente forma: ¿será contada en el sepulcro tu compasión o tu verdad en el lavadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Se dan cuenta, amados, cómo siempre es lo mismo, amados? No hay contradicción. ¿O ves alguna contradicción? Entre Salomón, entre David, entre Job, ¿hay alguna contradicción? En ninguna manera, amados. La única contradicción es que te diga que tú te vas a ir al cielo con una vestimenta blanca y que vas a cantarle ahí al Eterno al momento de morir. Ahí sí contradicen totalmente esos pasajes. Ahí los contradice radicalmente esos pasajes. O bien inclusive que te vas a ir al infierno directamente a ser atormentado, también contradice estos pasajes, amados. Entonces, ¿qué pasa acá, amados? El Sheol se toma como un lugar entonces de silencio, donde no hay nada, donde no hay exaltación, ya no hay nada, todo ha perecido, amados. Entonces, la idea real, por eso recalco esta idea, amados, la idea real semítica, del pueblo semita, amados, es que un ser se conforma de cuerpo y alma, nunca solamente de cuerpo y nunca solamente de alma, amados. Alma y cuerpo juntos, no pueden existir por separado como pensaban los griegos. Por ello, amados, un ser humano solo puede vivir estando los dos juntos, y esto volverá a pasar hasta la resurrección de los muertos, amados. Entonces, por eso dice la Torá, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque al alma se le ve igual que al cuerpo, la Torá, amados. Dice, el alma que peque, esa morirá. Entonces, es traducido también como el hombre que peque, se morirá. ¿Por qué? Porque, amados, el alma y el cuerpo siempre están juntos. Y entonces, amados, al morir, todo perece, amados. El hombre tiene que esperar hasta la resurrección de los muertos para volver a vivir, amados. Es decir, amados, después de esto no existe nada. Cuando morimos no existe nada. Todo, de inmediato me refiero, hasta la resurrección de los muertos. En ese momento el justo es resucitado para una recompensa eterna, y el malvado a su tiempo también será resucitado. ¿Para qué? Para una destrucción, amados, eterna. ¿Qué pasa con el malvado según realmente la fe judía? ¿Qué pasa? Eso pensaba el Rambam, amados. Muchos dicen que esto viene del adventismo o viene de los testigos de Jehová. No, esto pensaba Rambam, el Rambam, amados, en la Edad Media. ¿Qué pensaba él? Que el impío es destruido cuando muere. Él piensa eso. Y eso es la verdadera fe judía. El impío es destruido. No va a un tormento eterno, ni temporal de 12 meses. El impío es destruido. Ese es el castigo del impío. A veces parece un consuelo. Bueno, entonces no voy a estar en un tormento eterno. Pero no es un consuelo, amados, de que el Eterno nos resucite, nos dé un cuerpo y después, por nuestras obras, nos destruya para siempre. Ese es el fin del impío, según la verdadera fe semita, amados, milenaria. Esa es la verdadera fe. Por eso, repito, amados, dentro de 8 días hablaremos sobre la reencarnación y ampliaremos este tema. Hasta acá lo vamos a dejar hoy. Después seguiremos sobre otras citas. Faltan muchas cosas, amados, pero por hoy veremos esto, amados. ¿Qué pasa con el impío? Es destruido. Es destruido, amados. Hoy es un decir, amados, concluyendo todo, para que tú sepas el concepto que hemos estudiado hasta hoy. Muere una persona justa en este momento. ¿A dónde va? A ninguna parte. Es como un sueño en el cual la persona, amados, por supuesto, el alma tiene que estar resguardada por el Eterno. El alma tiene que estar resguardada por el Eterno en alguna parte.
Pero el hombre, amados, es decir, ya no tiene obras después de la muerte. A eso me refiero. El hombre justo no tendrá obras después de la muerte, inmediatamente después de la muerte. ¿A dónde va el impío? El impío muere y también, amados, el alma es reservada para el día de la resurrección. Cuando la resurrección llegue, el justo será resucitado, su alma, el Eterno va a traer otra vez su alma a él, a su cuerpo, y será recompensado eternamente. Ahora sí volverá a tener obras, etcétera, etcétera, etcétera. Volverá a alabar al Eterno, etcétera, etcétera. Pero hasta que sea resucitado, no antes. ¿Qué pasará con el impío, hermanos? El impío será destruido eternamente. El impío será destruido, amados. Será resucitado en aquel día. Será juzgado, como dice Apocalipsis, según sus obras. Y será destruido, amados. Ese es el fin de los impíos, ser destruidos. Dentro de 8 días les voy a traer más citas sobre esto. Dentro de 8 días veremos más citas, amados, más citas en los profetas. Hoy solamente es la primera parte. Dentro de 8 días hablaremos sobre la reencarnación y todo eso, esas teorías que vinieron un tiempo después, amados. Pero en conclusión, lo que estudiamos hoy fue esto, amados. El justo, amados, y el impío van a un sueño al morir. Y en su momento, cada uno resucitará en su momento. Uno, como dice Daniel, para vida eterna, y el otro, destrucción y confusión eterna. Eso es lo que dice, amados, la Escritura y la fe semita original de mucho tiempo. Baruch Hashem, hasta acá, amados, el tema de esta noche. Con la ayuda del Eterno seguiremos estudiando esto para que dentro de 8 días veamos la conclusión de este tema. Hasta acá, amados, el tema de esta tarde.